Bien, con este vídeo lo que pretendo es explicaros un poco cómo funciona el tema que acabamos de empezar, funciones. El tema comienza con unas nociones previas, ¿no? Nos indica más o menos en qué plano es el que nos vamos a desarrollar. Os recuerdo que tenemos dos ejes. El eje de abscisas, que era el eje horizontal, que representaba lo que era la variable independiente, la x, y después tenemos el eje de ordenadas, que es para la variable y se trata del eje vertical. Entonces, nos indica que utilizamos el desplazamiento horizontal hacia la derecha para representar las x positivas. Derecha, x positiva. E izquierda, x negativa. Y después tenemos en la vertical, hacia arriba, las y positivas y hacia abajo, las y negativas. Todo esto es concepto de primero de la ESO. Bien, definimos una función que es una aplicación entre dos conjuntos numéricos, de manera que a cada conjunto, a cada elemento del conjunto de partida, que es lo que vamos a llamar nosotros dominio, le hace corresponder a lo sumo, esto es importante, a lo sumo un elemento del conjunto de llegada. Es decir, que cada elemento del eje X solo puede tener un correspondiente en el eje Y. No puede haber más de uno. De ahí que se haga la distinción que aparece aquí entre funciones y lo que no son funciones. Los tres primeros casos que nosotros presentamos, o que yo presento aquí, son los casos que vamos a trabajar en este tema, no, sino en el tema siguiente, que son las funciones lineales, que son las rectas, funciones cuadráticas, que son las parábolas, y por último, las funciones de proporcionalidad inversa, que a eso le vamos a llamar hipérbola. Después también aquí presentamos, en estos mismos apuntes, presentamos lo que sería representaciones que no son funciones. Y se presentan dos. Fijaos, en esta primera representación ya vemos que para identificar lo que no es una función, dice, para determinar si una gráfica es o no función, que es lo que viene aquí en la nota, se toma, toda línea vertical, se toma una línea vertical y solo puede contar a la gráfica en un punto, siempre que tracemos una vertical. Aquí no se cumple, aquí, si os dais cuenta, estamos cortando en dos puntos. Aquí tampoco. Si trazamos una recta, estamos cortando en dos puntos. Sin embargo, en los ejemplos anteriores, siempre que trazásemos una vertical, siempre que trazásemos una línea vertical, siempre cortaba a un único punto o a ninguno, que también entra dentro de lo posible. ¿Veis? Aquí, si trazamos, corta en un solo punto. Y aquí igual. Si trazamos una vertical, corta en un solo punto. Sin embargo, cuando no representan a funciones, pues puede cortar en dos o más puntos. Bien, el siguiente epígrafe son las distintas formas de representación. Nosotros vamos a trabajar con tres formas de representación. La representación que se dice algebraica, es decir, a través de una expresión que contenga letras y números relacionados mediante operaciones. Entonces, trabajaremos en el tema siguiente también con tres funciones. La función lineal, en la que la función que trabajamos es un polinomio de grado 1. Después tenemos la función cuadrática, y su nombre proviene porque vendrá representado por un polinomio de grado 2. Y por último, también trabajaremos con la función de proporcionalidad inversa. Y se llama así porque la variable independiente, que es la x, se encuentra en el denominador y tiene unas características determinadas. La siguiente forma de representación que tenemos para las funciones es la representación a través de tabla de valores. Realmente, en la tabla de valores lo que estamos representando son puntos. Por eso he puesto yo aquí en el margen derecho
qué puntos son los que representan cada uno de los valores que obtenemos. Entonces, para conseguir la tabla de valores necesitamos la expresión algebraica. Por eso la expresión algebraica es la que más información nos da. Si nosotros tenemos la función lineal, que os recuerdo que hemos dicho que era una recta, si yo doy valores a la x, que sería el término independiente, obtengo valores para la y. Por ejemplo, si yo a la x, a la función f de x igual a 2x más 3, le doy a la x el valor menos 1, sustituyo ahí por la x y sería 2 por menos 1 más 3. 2 por menos 1 sería menos 2, más 3 que sería 1. Luego el punto que nosotros obtenemos sería el menos 1, 1. Si sustituyo el 0, obtenemos el 3, realizando los mismos cálculos. Y si sustituyo el 1, realizando esos mismos cálculos, obtenemos el 5. Por eso dice que la tabla de valores nos da menos 1, 1, 0, 3, 1, 5, que son los puntos. En la función cuadrática y en la función de proporcionalidad inversa se hace exactamente lo mismo. Nosotros, para obtener una tabla de valores, una serie de puntos, lo único que tengo que darle son valores a la x, y en la expresión algebraica sustituyo la x por esos valores y obtengo un valor para la y. Y esos valores de la y y de la x forman las coordenadas de los puntos, que después representaré en el tercer tipo de función que nosotros tenemos, que sería la representación gráfica. En la representación gráfica lo que hacemos es que, una vez que tenemos nuestra tabla de valores con nuestros puntos determinados, los pasamos a lo que serían los ejes cartesianos. Os recuerdo, la primera coordenada, la coordenada x, representa el movimiento horizontal. Es decir, que si yo tengo que representar como coordenada x menos 1, me tengo que desplazar desde el origen de coordenadas, desde el punto 0, 0, que se encuentra justo en la intersección de ambos ejes, un lugar hacia la izquierda. Y como el menos 1 le corresponde el valor 1, pues para la y, perdón, entonces eso significa que el desplazamiento vertical me tendría que mover hacia arriba otro lugar. En el 0, 3, el 0 significa movimiento horizontal, no me muevo ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Luego el 3, en la coordenada y, significa que me muevo 3 lugares hacia arriba. Y después el 1, 5, pues sería un lugar a la derecha y 5 lugares hacia arriba. Bien, la siguiente representación gráfica es la de la función cuadrática y tenemos que es la parábola. Lo único que he hecho ha sido simplemente los valores que he conseguido en la tabla de valores, que en este caso han sido 5 puntos, los he ido representando sobre los ejes cartesianos y he unido esos puntos dándole la forma adecuada, que sería la forma de la parábola. Y por último, la función de proporcionalidad inversa, que sería la hipérbola, que sería algo así, y hago lo mismo. Si aquí había obtenido pues 6 valores, 6 puntos, que son los que yo represento sobre los ejes cartesianos, y aquí la de proporcionalidad inversa ya la veremos en su momento, pero tiene una peculiaridad, y es que no puede cortar a los ejes. Y no puede cortar a los ejes porque la x está en el denominador. Y la x, al estar en el denominador, no puede valer 0, porque la definición de división no me permite dividir entre 0. No tendría sentido repartir entre 0. Y como no tiene sentido, eso gráficamente se representa con algo que se llama, unas rectas especiales que se llaman asíntotas, que serán motivo de estudio el curso que viene. Bien, la siguiente parte del tema son las propiedades o los elementos que forman parte de una función. Vamos a verlo de manera escueta y por encima, porque realmente profundizar en esto bueno, es algo complicado y sobre todo se necesita de unos conocimientos algebraicos de los que todavía no disponéis. Entonces, empezamos con el dominio. El dominio se define como los valores de x, ¿sí?, para los que la función tiene sentido, es decir, el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Para que vosotros hagáis una idea, el dominio describe la función horizontalmente, es decir, que nos indica dónde empieza y dónde termina. Fijaos, si esta es la función, que es los segmentos que están unidos o que unen a los puntos, nosotros empezaríamos entonces la función en el menos 4 y terminaría en el 4. Luego el dominio, como bien pone aquí, que se representa como d, y lo que está entre paréntesis es el nombre de la función, que yo la he llamado g,
significa que va desde el menos 4 hasta el 4. Bien, aquí hay que distinguir, y esto aparece en esta nota, que dice que los extremos se ponen con corchete, que es como el paréntesis pero en cuadrado, cuando se incluyen. Y si os dais cuenta, cuando hay un punto cerrado significa que se están incluyendo. Por eso el dominio empezaría a la izquierda en el menos 4 y llegaría a la derecha hasta el más 4. El recorrido, que es una propiedad parecida a la hora de definirla, nos dice que son los valores de i que toma la función, es decir, los valores de i que alcanza la función. Si os dais cuenta, la función, eso es como presentar la función verticalmente. Nosotros primero con el dominio la hemos presentado horizontalmente, con el recorrido la presentamos verticalmente. ¿Dónde empieza? Por abajo y ¿dónde termina? Por arriba. En este caso, empieza en el menos 3 por abajo y termina en el 4 por arriba. Y también aparece aquí con corchetes, y aparece con corchetes porque tanto el menos 3 por abajo como el 4 por arriba se alcanza. Lo siguiente que tenemos son los puntos de corte con los ejes. Tenemos el eje X, eje de abscisa horizontal, el eje Y, eje de ordenada vertical. Entonces, los puntos de corte serían esos puntos donde intersecta, es decir, donde la gráfica corta a esos ejes cartesianos. Vamos a señalar aquí cuáles son los tres puntos de corte con el eje X. Fijaos, tendríamos el primer punto de corte que se encuentra aquí, el segundo punto de corte que se encuentra aquí y el tercer punto de corte que se encuentra aquí. Yo lo he expresado de manera aproximada. El primer punto que he señalado no llega al menos 4, está más cerca del menos 4 que del menos 3 para la X, luego sería el menos 3,6,0. El segundo está más cerca del 1 que del 0, luego yo he puesto 1,7 aproximadamente, 0, y el último el 3,0. Aquí podemos deducir algo. Si os dais cuenta, siempre esos puntos de corte con el eje X, la coordenada Y vale 0. Y eso es porque la Y igual a 0 es la ecuación del eje X. La ecuación que significa que todos los puntos que pertenecen al eje X tienen como segunda coordenada el 0. Nos pasaría algo similar con el eje Y. Los puntos de corte con el eje Y, para que sea función solo puede cortar uno, porque os recuerdo, si volvemos al principio, para saber si una gráfica pertenecía a una función, cuando trazábamos una línea vertical solo podía cortar a la gráfica en un punto. Luego, si la recta que conforma el eje Y es una recta vertical, solo puede cortar a la gráfica en un punto, porque si cortase más de un punto no sería función. En este caso corta aproximadamente aquí, y ese punto yo lo he representado con el 0 menos un tercio. Y aquí está la otra característica. Y esa característica es que si antes para la ecuación del eje X la Y valía 0 porque todos los puntos que se encuentran en el eje X tienen coordenada Y igual a 0, para el eje Y es diferente. En el eje Y la coordenada que vale 0 es la X. Entonces la ecuación del eje Y es X igual a 0. La siguiente propiedad sería la continuidad. La continuidad, el estudio de la continuidad es bastante más complejo de lo que hasta ahora o de lo que podéis imaginar. Entonces, yo me conformo con que vosotros entendáis qué significa que una función es continua. Y una función es continua, lo más sencillo de definirlo es si se puede representar con un solo trazo. Esto realmente no es así, además es muy poco riguroso definirlo así, pero para el tipo de función que nosotros vamos a estudiar en este curso, sí que es cierto. Entonces, por ejemplo, la función con la que nosotros hemos estado trabajando anteriormente es continua, porque a pesar de que esté formada por segmentos, no se tiene que levantar el lápiz o el bolígrafo en ningún momento de la superficie donde la estamos dibujando para terminarla completa. Es decir, eso significa que se dibuja con un solo trazo. Aquí os presento dos funciones discontinuas. En la primera es una discontinuidad, que lo veremos el año que viene, que se llama evitable, que realmente solo levanta el trazo en un punto, pero con que levante el trazo en un punto es más que suficiente. La siguiente función, la de discontinuidad, es de salto infinito, porque las ramas van una hacia el menos infinito y la otra va hacia el más infinito. La siguiente propiedad se llama monotonía, que realmente es estudiar dónde crece y dónde decrece la función.
Es importante aquí señalar que el crecimiento y el decrecimiento se mira en el eje X. Nosotros lo que estamos haciendo es un barrido de izquierda a derecha y describimos la función cuando de izquierda a derecha va hacia arriba y cuando de izquierda a derecha va hacia abajo. Cuando de izquierda a derecha vaya hacia arriba significa que la función crece y cuando de izquierda a derecha vaya hacia abajo significa que la función decrece. Los intervalos que nosotros vamos a definir, el crecimiento y decrecimiento, están unidos por este símbolo que significa unión. Se utiliza en teoría de conjuntos. A esto se le llama unión. Y sirve para unir conjuntos, en este caso son intervalos. Si os dais cuenta también, todos los intervalos tienen paréntesis. Ahora no se incluye. ¿Y por qué no se incluye? Por algo muy sencillo. Porque una función en el extremo inferior o en el extremo superior donde deja de crecer y empieza a decrecer, en ese punto donde deja de crecer y empieza a decrecer, que sería un máximo o un mínimo, en ese punto realmente la función no está ni creciendo ni decreciendo. Ahí se encuentra en la parte más alta, como en una cima de una montaña, o en la parte más baja, como en la parte más baja de un valle. Luego ahí ni sube ni baja, por tanto, nosotros siempre o nosotros nunca lo incluimos en esos intervalos. Vamos a ver gráficamente por qué eso es así. Mirad, en esta función, fijaos, desde el -4 hasta el -3, la función va justo hacia abajo. Después tenemos que desde el -3 hasta el 2, la función en distinta inclinación, pero va siempre hacia arriba. Desde el 2 hasta el 3, de nuevo va hacia abajo. Y desde el 3 hasta el 4, de nuevo va hacia arriba. Entonces crece desde el -3 hasta el 2 y desde el 3 hasta el 4 y decrece desde el -4 hasta el -3 y del 2 hasta el 3, que es como se señala en los apuntes. Los últimos elementos que nosotros vamos a estudiar en las funciones se llaman extremos, que son los máximos y mínimos que pueden ser absolutos y relativos. El máximo absoluto se define como el punto más alto de la gráfica. Se señala, como dice aquí, o se expresa, como dice aquí, con la coordenada X o con las dos coordenadas. En este caso, el punto más alto se encuentra en el 2, 4. Luego se expresaría como el máximo absoluto sería el 2, 4, o bien X igual a 2. Mínimo absoluto, igual. El mínimo absoluto sería igual, pero con la definición contraria. Es decir, el punto más bajo de la gráfica, que en este caso se encuentra en X igual a -3 o en el -3, -3. Máximo y mínimo absoluto son puntos únicos. Por eso utilizamos el. No puede haber dos máximos absolutos y dos mínimos absolutos. Si nos encontramos con dos puntos más altos en la gráfica, dejan de ser absolutos y pasan a ser relativos. Hablamos de máximo relativo, que es el punto más alto en un cierto entorno. Sin ser el mayor de todos, es el más alto y alrededor de él no hay ninguno más alto. Por ejemplo, en esa gráfica sería en el -4, 2, o en x igual a -4 y en el 4, 2. Y para el mínimo relativo, pues pasaría algo parecido. Sería el menor número, el menor valor, el menor punto, perdón, el punto más bajo en un cierto entorno, que aquí se encuentra justo en el 3, 0.